Buenos días, Inge. Buenos días, Brian, ¿cómo está? Esperémosle a Edison para iniciar, por favor. Ya, Inge. Buenos días, profe. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Bueno, ahorita como ya estamos todos para iniciar, estamos esperándolo a Edison nomás. Entonces, habíamos estado construyendo algunas cosas para nuestro proyecto. Y bueno, ahorita vamos a ver el formato antes de pasar a ver el tema que vamos a ver, para que tengan ustedes como la idea del formato que vamos a llenar. Tengo entendido que Fabricio también ya les compartió este formato, sin embargo, le vamos a revisar de todas formas. ¿Qué le pasó? A ver, se salió de menú. Un segundito, ya vuelvo a poner. Ahora sí. Ya, entonces lo que nosotros debemos buscar, sí, en estas clases o en este curso, es justamente lograr
llenar este pequeño formato que tenemos en la institución, que viene a ser lo que se conoce como el anteproyecto. Sí, justamente, si decimos anteproyecto, es el que va a venir antes de hacer el proyecto. Es decir, nosotros estamos en toda la elaboración y la ejecución la hará otro grupo. Aquí en el nombre de proyecto ya teníamos, vamos a tener que ir como colocando el nombre, que sería este tema de los cursos. Aquí en profesor responsable iría mi nombre, la carrera sería solo para desarrollo de software. Organización colaboradora, esto sí, tenemos que delinearlo con Junior el día viernes, que habíamos quedado en la reunión en la noche. Y tenemos que ver cómo se hace el convenio con estas personas para delimitar fecha, beneficiarios igual, cuánta gente vaya a participar, describir a los beneficiarios. Aquí un poco sería como en la descripción de la población, pero de una forma breve. Sí, los beneficiarios son personas que viven en la parroquia Monterrey, en el cantón La Concordia, son tantas personas de tales edades, sus conocimientos son tales, han atravesado, no sé, primaria, secundaria, lo que conozcan, etc. Entonces, para esto, si vamos a tener que hacer un trabajito, creo que en ese caso Junior va a tener que hacer esta parte porque obviamente no podemos viajar y hacer como una especie de encuesta, una encuesta como a las personas que vayan a ser beneficiarias, nada más. Número de estudiantes que necesitamos para esto. Ahora, como son cursos virtuales, el número de estudiantes tenemos que ver en función de los talleres que se va a dar, cuántas personas necesitamos. Esto de fechas igual tocaría ver. Y las horas totales que se va a hacer. Esto de las horas totales es importante porque nosotros vamos a dejar haciendo un pensum y de acuerdo al pensum van a ser el número de horas que vamos a requerir para poder cubrir justamente estos cursos. Ya vamos a hablar un poco de ir elaborando el pensum. Aquí el resumen del proyecto. Esta parte sí tenemos que igual redactar. Entonces, para ver cómo se realiza el resumen del proyecto, vamos a tener como una explicación breve sobre esta parte para ir ya en base a este formato. Entonces, vamos a ver igual qué partes tiene un proyecto, cómo se elabora, perdón, qué partes tiene el resumen. ¿Ya? Entonces, aquí es importante hablar de lo que es el resumen. Entonces, el resumen viene a ser un escrito, ¿sí? Que tiene como propósito presentar una síntesis del contenido. Es decir, bueno, aquí habla de PowerPoint, pero nosotros vamos a presentar una síntesis del contenido de nuestro proyecto, a explicar en concreto o en pocas palabras de qué se trata nuestro proyecto. ¿Sí? Prácticamente es eso. Y en ese sentido nos va a servir como una herramienta que pueda facilitar, ¿sí?, la comprensión de los contenidos que tiene el proyecto, que pueda informar al lector qué nomás se va a hacer en el proyecto en función de los objetivos que tenemos. Y claro, viene a considerarse como esta actividad primordial, principal, básica, que debe tener un trabajo, ¿sí? Sea un trabajo de investigación, sea un proyecto en este caso, de vinculación, sea un proyecto incluso financiero, debe tener esta parte del resumen. Ahora el resumen va a tener como algunas etapas, ¿sí? O va a tener como dentro de su estructura 3 elementos principales que yo voy a hacer una pequeña introducción, es decir, presentar el tema. Mi tema es cursos de ofimática básica o empezar los cursos de ofimática básica para personas de 50 a 65, era cierto, de 50 a 65 años. Están ubicados, explicar un poquito de qué se trata, ¿no es cierto? Presentar el proyecto. Después de eso viene una parte que se conoce como desarrollo
Y aquí lo que ustedes van a hacer es explicar los temas centrales del texto original. ¿Cuáles son los temas centrales que vamos a tratar en este proyecto y por qué? ¿Ya? Y de ahí debe tener al final una especie de conclusión o una conclusión que viene a ser como una síntesis de lo que se trató en el resumen. Es decir, un extracto de lo que se trató en el resumen que nos permite como concluir justamente este tema. Ahora nosotros también podríamos tener como una sugerencia para elaborar un resumen. Dentro de esto, como sugerencia, el primer paso es obviamente fijarse en el título del proyecto, en nuestro caso, ¿sí? Ver si tenemos como alguna bibliografía sobre el tema, ver si se han hecho otro tipo de, en este caso tendríamos que investigar si se han hecho en algún otro lugar o en algún otro momento cursos de ofimática básica para personas adultas, ¿sí? Entonces deberíamos investigar un poco. Y esto nos va a permitir entender, ¿no? el contexto de nuestro proyecto, para después poder resumirlo de forma fácil o dar a conocer el proyecto de forma fácil. Me voy a inventar, ¿ya? Entonces yo digo, el proyecto de cursos de ofimática básica para adultos mayores de 50 a 65 años es un curso que busca, por ejemplo, elevar el nivel o facilitar la vida de las personas de estas edades. Tal es el caso, o podemos ver ejemplos como, y buscar un ejemplo si es que ya ha habido caso. Ahora, si es que nadie ha hecho este tipo de cursos, no iría esa parte. Pero si tenemos fuentes de las que podamos decir, el resultado de un proyecto que se realizó en tal lugar fue tal cosa, permitió que lo puedo poner. Y eso permite también ir como indicando cómo se podría dar este proyecto, en qué podría influir. ¿Ya? Un paso 2 dentro de este resumen vienen a ser los conceptos claves. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de conceptos claves, puede ser como, en nuestro caso, ¿qué es la ofimática básica? Eso yo creo, básicamente, ¿qué es la ofimática básica? Ahí debemos hablar. Entonces, después de hablar un poco de lo que es el proyecto, explicar que la ofimática básica es tal cosa, tal cosa, tal cosa, está constituida por tales elementos, nos brinda herramientas que permiten hacer esto. Ahora eso lo deben dominar ustedes como parte de sistemas. Ya, ahora en estos conceptos nos debemos nosotros centrar en lo que son las definiciones que estarían compuestas como por un concepto clave, un verbo y la descripción del concepto, ¿sí? Por ejemplo, el concepto pueden copiarlo literalmente de algún lugar. Ahora recuerden, si yo copio un concepto de forma literal, es decir, tal cual está de algún lugar o de algún autor, debe ser como cita. Y lo que voy a hacer a continuación de citar tal cual, que va entre comillas y va como cita, a continuación voy a explicar en mis palabras qué significa ese concepto. ¿Sí? Entonces, este concepto o definición debe ir con su explicación. O en su defecto, en lugar de poner directamente una cita del concepto, yo podría hacer lo que se conoce como un parafraseo. Un parafraseo lo que significa es que yo voy a escribir algo, ¿sí? Sobre alguna persona que ya lo escribió, o voy a escribir esta definición en mis palabras, pero en base a lo que voy interpretando del autor original. Y eso significa que yo debo colocar quién es el autor, pero ya no como cita, ya no va entre comillas porque no es textual, sino yo puedo colocar, según Mantilla 2015, las definiciones vienen a ser consideradas conceptos
que nos permiten entender, ya, yo qué sé, ya, en base a lo que proponga el autor. Ya vamos a hacer, creo, unos ejercicios aquí en clase para que puedan ir ustedes entendiendo un poco a lo que voy. En el paso 4, es importante también relacionar todas las definiciones o conceptos claves que yo estoy usando dentro de mi resumen. ¿Sí? Ver cómo estos se relacionan el uno con el otro, qué tienen que ver o qué no tienen que ver. ¿Sí? Y en general, como el resumen tiene que ser de esa manera, sí se necesita que los conceptos puedan estar relacionados o ligados porque el tema es el mismo. ¿Ya? Y de ahí tenemos un paso 5. Y este paso 5 viene a ser como la síntesis de las ideas que estoy usando en el resumen. Es decir, va a haber varias ideas. Como ustedes ven, son varias ideas de diferentes definiciones, de hablar de la población donde se va a hacer, de hablar de varias cosas. Entonces yo tengo que sintetizar eso en algo más corto como para ir haciendo la conclusión. Y para eso es importante que en función, ¿sí?, de las definiciones, de los conceptos o de lo que yo tenga dentro de mi resumen, vaya haciendo una jerarquización. ¿Qué quiere decir jerarquizar? ¿Qué es lo más importante? Entonces empiezo por lo más importante, por lo medio importante y capaz termino con lo que, bueno, no va a ser no importante, pero menos importante, ¿sí? Y bueno, esas serían como algunas sugerencias. Ahora pueden ustedes usar dentro de lo que se conoce como el resumen algunas preguntas guía. Si se han dado cuenta, estas clases hemos hecho todo en base a preguntas, en base a lluvia de ideas, en base a ir haciendo, porque si no, no hubiésemos logrado avanzar en el proyecto. Entonces, igual para el resumen, ustedes pueden plantearse algunas preguntas. Dentro de lo que es la introducción, una pregunta puede ser, presente el tema de resumen de manera sintética por medio de una oración simple. Es decir, lo que yo estoy escribiendo, ¿está llevando o está cumpliendo esta función de presentar una oración simple, sí o no? Si es que vemos que me he dado 1000 vueltas y está muy complicado, quiere decir que no estoy respondiendo de forma positiva a esta pregunta. También me puedo preguntar en la introducción, cuando yo la lea, obviamente, esta introducción da cuenta del propósito que buscamos en el proyecto y deja ver la subjetividad del autor, ¿sí o no? Ahora, esto de lo objetivo y subjetivo es bien importante. La subjetividad quiere decir desde la visión del autor. Ahora, en lo que son proyectos y en lo que son investigaciones, nosotros no debemos ser tan subjetivos, sino objetivos, es decir, en función de la realidad, no de lo que a mí se me ocurre o de lo que yo pienso. Porque puede ser que yo piense, no sé, se me ocurre ahorita decir, ah, bueno, en Quito hay una temperatura de 50 grados Celsius, ¿ya? Eso se me puede ocurrir y es muy subjetivo a mi percepción. Pero ¿cuál es la realidad? Ya la realidad objetiva es que no tenemos esas temperaturas en Quito y no sé cuánto estará, pero no es objetivo decir que está a 50 grados Celsius porque a mí se me ocurre o porque a mí me da calor, ¿ya? Y nosotros, para poder hacer nuestro resumen, debemos ver que no caigamos en esta subjetividad, sino más bien en la realidad material. Por otro lado está el tema del desarrollo. En el desarrollo yo me debo preguntar si mi resumen está explicando los temas más importantes de mi tema original, ¿sí? Las definiciones más importantes. ¿Está explicando o no? Si no está explicando, tendré que buscar explicarlas. También debo ver si los temas o los párrafos, en este caso, se desarrollan a partir de una idea principal. Si yo voy diciendo, la idea principal son los cursos, ¿no es cierto? Entonces, si este desarrollo no se está haciendo a partir de esta idea principal, que son los cursos, y me estoy yendo por la tangente, quiere decir que yo tengo que rever y volver a redactar justamente esta parte del resumen. Y en la conclusión debo fijarme o debo preguntarme si esta permite, ¿sí?, ver o sintetizar los contenidos que traté.
en el resumen de forma objetiva, nuevamente, no en base a lo que yo pienso, sino en base a la realidad material. Y también debo fijarme si la síntesis es un parafraseo de las ideas dichas por algún autor principal que yo esté usando. ¿Ya? Cuando digo parafraseo, yo puedo hacer parafraseos para que no sea un plagio. Y debo tener en cuenta que el parafraseo sea del autor que estoy tomando. No puede ser que yo esté haciendo un parafraseo, cito a Mantilla, y resulta que lo que estoy poniendo o tomando como ideas para mi parafraseo sean de otro apellido, de Benalcázar, ya me estoy inventando nombres, ¿ya? Entonces tengo que fijarme que sea del autor principal que estoy empleando para hacer mi resumen. Preguntas que tengamos hasta ahí, chicos. Profe, eso de ahí hay que hacer en PowerPoint. No. Este texto es de PowerPoint, pero me parecía súper fácil como la explicación que tiene, pero está hablando de resumen en PowerPoint. Ahora, esto nosotros lo vamos a hacer en el formato que les estaba explicando hace un rato. Ah, ya, en la primera hoja que... Ya, profe. Sí. Ahora, en clase, obviamente, no le vamos a hacer directo en el formato, vamos a ir haciendo como han estado haciendo todos estos días, ¿no es cierto? Ustedes tienen un Word que tienen todo. Ahora, la cosa es que todo lo que estamos sacando ahí, después lo vamos a ir colocando acá en orden. Entonces, nuestra siguiente parte sería el resumen, porque ya hemos hecho justificación, objetivos, el tema. ¿Qué más hicimos? Me falta una cosa que hicimos. Problematización. Los objetivos. A ver, problematización, objetivos, justificación y el tema ya tenemos. Hoy día igual vamos a trabajar en lo que es el resumen del proyecto, ¿sí? Que es en base a lo que acabamos de ver. Ahora, una vez que ya tenemos todos esos elementos, los vamos a ir plasmando en este formato, que sería el formato a llenar, y este sería como el trabajo final. Como ustedes saben, la materia tiene el objetivo de que ustedes puedan tener sus horas de vinculación, ¿sí? Si bien vamos a tener como que calificar el trabajo que hemos estado haciendo, principalmente lo que nos interesa es que puedan cumplir con este fin de las horas. Por lo tanto, en este caso, como siempre nos piden examen, producto, o sea, el examen, producto final va a ser como el formato que tenemos aquí, llenado completamente, obtener el convenio también y tener el cronograma en base al cual se va a trabajar y el pensum. Eso es como lo que vamos a nosotros, digamos, a calificar o a ponernos, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo como en base a esto. Ahora, como ya tenemos cómo vamos a hacer el resumen, podríamos ya tener esta partecita. Estos datos generales de la organización tenemos que ver, porque eso depende de la reunión igual del viernes con Junior, para ver con quién vamos a hacer, si con, no sé, una junta parroquial o una directiva barrial. Esa va a ser la organización que nosotros pongamos aquí. Igual el croquis del área de influencia podríamos hacerlo por medio de Google Maps o a veces también lo pueden hacer a mano. No hay problema, un dibujo del área de influencia. Y aquí los contactos, van los contactos de las personas con las que vamos a tramitar todo el asunto. Pero eso igual depende de la reunión del viernes. Tipo de organización también depende si es barrial o comunitaria. Yo creo que por aquí debe estar, porque no es ninguna de estas, no es educativa, no es un gremio, ¿verdad? Tampoco es pública, no es iglesia, no es ONG, no es una empresa de ningún tipo, sino más bien es una organización barrial, comunitaria. Y aquí, en la descripción de la organización, también vamos a tener que describir qué tipo de organización es. Pero ahora esto vamos a describir en base de si es junta parroquial o si es directiva de algún barrio. Y ver qué responsabilidades toma. Yo creo que las responsabilidades de ellos es como que las personas que van a tomar el curso estén ahí, o que si no tienen computadoras, de alguna forma ellos puedan ayudarnos con un espacio donde haya justamente este implemento.
Ya, ahora esto de aquí del INTESUB, igual es ver qué recursos va a proveer la institución para nosotros poder dar estos talleres de Zoom. No sé si espacios de trabajo, bueno, esto no necesitamos, transporte, suministros, porque no nos vamos a movilizar. Alimentación tampoco. Ahora aquí yo creo que podríamos solicitarle al instituto en herramientas que nos permitan tener una cuenta de Zoom, que sea como la que tenemos ahorita en clases, ilimitada, para evitar que los talleres o los cursos sean interrumpidos. En esto de acá, uniforme, equipo de seguridad, tampoco. Bueno, esto está fácil también. Y acá vamos a hacer una descripción nuevamente de los beneficiarios, la delimitación geográfica del lugar, describir el tipo de institución. Bueno, todo esto iremos llenando. Yo creo que el Profe, viernes. pero ahí no irían los que iban a trabajar en eso, o sea que los que van a trabajar en el proyecto van a hacer en Zoom, o nosotros mismos vamos a hacer. Sí. A ver, no le entendí la pregunta. O sea, cuando usted dijo ahorita que las materiales de apoyo iba a ser Zoom y las cuentas de Zoom para poder dar las clases, Ujú. las personas, o sea, nosotros mismos vamos a hacer el proyecto o otras personas. O sea, no, ustedes no van a dar las clases, pero debemos dejar gestionando todo eso. El proyecto debe Ah, estar. o sea, las personas que vienen van a ser en Zoom. Ajá, exacto. Ah, ya, Pero ya, nosotros profe. ya debemos dejar como gestionando con la institución, ¿sí? Una cuenta de Zoom para estos cursos. Debemos dejar, o sea, debemos mandar un oficio al instituto ya, que para estos cursos que son de vinculación necesitamos una cuenta de Zoom ilimitada, uno. Y dos, vamos a necesitar, se me olvidó la palabra, la cuenta de Zoom y otra cosa era, porque dos cosas vamos a necesitar. Ah, ya, los certificados, ¿sí? Los Ahí sin certificados. uniforme, así nomás. Claro, eso tenemos que hacerlo por medio de una petición formal, o sea, por una solicitud. Yo creo que al Departamento de Desarrollo de Software directamente con Fabricio, para que él pueda gestionar esto me imagino, con la institución. Sí, o sea, nosotros vamos a dejar haciendo toda la gestión para que el proyecto esté listo y las personas que vienen después de ustedes lleguen a dar los talleres. Ya nosotros dejamos ya los papeles hechos, los permisos, los convenios, los cronogramas, dejamos hecho el pensum de estudio y los que vienen si ya tienen que ponerse a trabajar en dar los talleres, en dar las clases. ¿Sí? Ah, ya. Nosotros vamos a hacer Sí, todo lo profe. que está en papel, nada más. Sí, pero debemos dejar definiendo todas estas cosas porque es para pasar a la fase de ejecución ya sin mayor inconveniente. Por eso es necesario como llenar todo esto en el anteproyecto. Bueno, igual ahí solo debemos poner una X en lo que va. Ya, y aquí viene lo que ya hemos estado haciendo. Sí, recuerden, el nombre del proyecto ya tenemos. La descripción del problema ya tenemos. El objetivo general ya tenemos. Objetivos específicos ya tenemos. Esto de aquí, cómo contribuirá el proyecto a solucionar el problema o atender necesidades, es la justificación, ya tenemos. Y esto de los resultados esperados, esto tendremos que construir en base a lo que hagamos, o sea, mañana ya es viernes, ¿verdad? Mañana como en la reunión que vamos a tener en la noche ya vamos definiendo cómo vamos a ir o qué es lo que esperamos nosotros obtener de este curso y ya vamos a llenar esta partecita. Ahora, esta parte de los indicadores es importante. ¿Por qué? Porque esta va a ser la evidencia o va a ser cómo nosotros vamos a evaluar el éxito del proyecto. Y para esto vamos a tener que enmarcarnos como en indicadores que nos puedan dar como una forma de verificar que sí dio resultado o no. Por ejemplo, un indicador para nosotros, que si los estudiantes están aprendiendo, sí, hablando de nosotros cuando hablo de profesores, es las notas,
si los estudiantes tienen en promedio el curso tiene 8/10, ¿sí? Ese es mi indicador y me permite verificar cómo ha llegado el conocimiento. Si es 8/10 es un buen resultado, ¿no es cierto? Y puedo decir, bueno, en el curso llegamos a obtener el 80% de captación del conocimiento, se me ocurre, ¿ya? Pero si tuviéramos sobre 10, no sé, 2/10, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que los resultados no son tan buenos y que el conocimiento no está llegando tan bien a los estudiantes o no están captando, hay un problema y tengo que buscar identificar el problema, ¿ya? Ahora, en nuestro caso, nuestro indicador para saber si las personas están aprendiendo o no, debemos también pensar cuál va a ser nuestro indicador, cómo nosotros podemos saber si el proyecto tuvo éxito o qué porcentaje de éxito tuvo. ¿Qué creen que podrían usar como indicador? Una prueba. Una prueba. ¿No es cierto? Entonces nosotros vamos a usar lo que son pruebas diagnóstico. ¿Sí? Y estas pruebas diagnóstico nos tienen que permitir verificar. Entonces va a ser una prueba al inicio y otra prueba al final, yo creo. Al inicio para saber qué conocen o qué no conocen y al final otra. Y después hacer como una comparación entre las dos, prueba 1 y prueba 2. Ahora este índice de comparación, no sé cómo podríamos plasmarlo en indicador. Bueno, esto ya voy a investigar ya. Pero esa puede ser. ¿Qué otra cosa dicen podríamos usar nosotros como indicador? Un proyecto final. Un proyecto final para los... Ujú. Claro, o sea, como un proyecto integrador, como lo que hacemos en el instituto. Uh-huh. Ya entendí. O sea, decirles, bueno, vamos a hacer de proyecto tal cosa con tales herramientas. Esa me parece muy buena Eso. porque hasta les permite practicar. Ahora tenemos que pensar cómo se va a hacer el medio de verificación. Yo creo que solo con una nota, ¿no? Y según eso ya veamos cómo le ponemos el indicador, la forma. Yo creo que esos dos están bien por el tema que manejamos, ¿no es cierto? Entonces, para mí creo que es perfecto esos dos indicadores. Ya les voy a averiguar bonito cómo poner el tema de la forma. Bueno, aquí esto ya es más como de la carrera, datos, ¿no es cierto? De la carrera, número de estudiantes, las actividades que van a hacer, cuántas horas y qué área del conocimiento entra dentro de esto. Como solo va una carrera, solo llenaríamos un cuadro, no van más carreras por el momento. Esto, dedicación del equipo docente. Aquí va el director del proyecto, no tenemos profesor colaborador, no sé si vaya a haber. Yo creo que nos toca ver igual un profesor, sí, que nos colabore con el tema de revisar el penso, sí, una persona especializada ya más en esta cuestión de desarrollo de software. Como saben, yo soy ingeniera, pero claro, para construir proyectos puedo ser muy buena, pero mi experticia no está dentro de lo que es tema de software y estas cosas, sino en otras áreas. Entonces aquí sí necesitamos, sobre todo para construir el pensum, ver un profesor que nos colabore, revisando eso y dirigiendo un poco el tema de las clases, sobre todo. Ahí ya vamos a ver, se tocaría, creo, hablar con Fabricio. Esta es otra parte importante que vamos a ir, que vamos a tener que llenar, que es como, sería un cronograma, ¿sí? Entonces aquí en este cronograma nosotros vamos a tener que ir definiendo cómo es lo que se va a ir haciendo. Por ejemplo, nosotros, bueno, no vamos a hacer limpieza del parque, sino que aquí más bien sería lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Aquí iría elaboración del proyecto, que es la fase en la que estamos nosotros.
Yo creo que las tildes están para otro lado. Ya, dentro de la elaboración del proyecto, ¿qué hemos hecho? Entonces, una etapa de redacción. No, no le pongamos así. Pongámosle de investigación. Hemos hecho esta etapa de redacción. Llenándole a breves rasgos. ¿Qué más hemos hecho en esta parte? Creo que investigación, redacción. Eso no iría en esta parte. De ahí nosotros en una segunda etapa, esto de las semanas ya les voy a explicar. Esto de la segunda parte que vamos a hacer sería convenios. Entonces aquí vamos a poner igual en el tema de convenios, firma. Yo creo que nos tocaría ver si nos hacemos unas reuniones. Y firmas de convenios. Ya, eso ya vamos a ir llenando. Y acá sí ya va la parte de, después de los convenios, sería ya los talleres. Bueno, no serían talleres, clases le voy a poner. Clases virtuales. Esto sí debemos proponer fechas. Preparación de la clase o preparación del pensum, eso también vamos a hacer nosotros. Tiene que haber una etapa que pase, como les decía, necesitamos un profesor colaborador, revisión del pensum, preparación de la clase 1. Esto ya va a depender de cuántas clases haya, ¿cierto? No sé cuántas, toca primero hacer el pensum. Capacitaciones. Bueno, esto no vamos a hacer. Lo voy a borrar para que no se... Esta parte nos saltaríamos, no haríamos esta etapa y esta sería nuestra etapa 4, que sería el informe final. Ya, ahora nosotros no vamos a completar todo esto, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros solamente vamos a llegar hasta cierta etapa. Entonces nosotros sí tenemos que completar las etapas, elaboración del proyecto, que es lo que estamos haciendo, investigación y redacción. Entonces aquí, en las semanas, nuestra primera semana que hicimos, investigación. Estamos en la segunda semana y estamos haciendo redacción. Le voy a poner en las dos, ya solamente para finiquitar. Ahora, las pruebas de esto o medios de verificar que hemos estado haciendo estos, ¿cuáles creen serían? El Word que estamos haciendo. Ya, estos. Y los videos de las clases que hemos estado teniendo. ¿No es cierto? Videos tenemos de esto. Y lo mismo va a ser acá. Los textos y los videos. Este ya estoy llenando yo mismo, creo. Ya. Esta parte que no vamos a poner nada ya la voy a eliminar. Listo. Ahora, la parte del convenio. ¿Sí? Para este convenio, primero vamos a hacer como igual, reuniones. Vamos a empezar nuestra primera reunión con la persona que está en sitio, que está en el área, que es junior, que sería la primera. Pero de ahí veamos si se puede plantear una reunión vía Zoom con la persona que se vaya a hacer el convenio, no sé, quiénes sean. Entonces, para esto también vamos a tener como evidencia los videos. Y el documento como tal, cuando ya tengamos el convenio.
Y aquí va a estar el documento. Profe, ¿y si la persona con la que vamos a hacer el convenio no quiere hacer reunión? Yo creo que sí ha de querer, no creo que no quiera. ¿Por qué nos va a decir que no? Si le interesa a la comunidad de ley, hasta para explicarle de qué es el proyecto. Para ese día, por ejemplo, nosotros para la reunión vamos a tener que preparar, ¿no?, una presentación, ¿sí? Para darle a conocer el proyecto. Ujú. Ujú. Y si Para no esto, quiere, igualmente. ¿usted cree que no quiera? Es que el Sánchez dice que son medios raros allá en donde él vive. Como él, Ah, que son como tímidos. ujú. Claro, debe ser por el nivel cultural. Pero si hay alguna persona que sea presidente del barrio o jefe de junta, no creo que sea tan tímido. Tiene que hablar o tiene que hablar, tiene que reunirse por el bien de la comunidad. Entonces, no creo que sea tan así, ¿verdad? Ya, pero Espero, dije. Bueno, aquí hemos estado haciendo nosotros reuniones. Y acá vamos a poner, voy a poner aquí en las 3. Ya. Ahora las clases virtuales, eso sí ya nos toca ver cuándo van a ser, porque no sé cómo esté el asunto de vinculaciones. Para eso sí tengo que hablar con Fabri para ver eh, en qué semanas pueden hacer vinculaciones los compañeros. Que nosotros ya no entraríamos en esa fase. Esta fase sí. En esta fase también el pensum lo vamos a empezar a elaborar la semana 3, es decir, la semana que viene. Y vamos a pedir que se nos revise también la semana que viene. Y esto de las preparaciones de las clases y ya viene con otro grupo. Aquí en cambio nosotros podemos proponer en qué semana se va a hacer, pero eso ya va a depender de lo que hablemos con Fabri. Aquí va a estar el documento, ¿no es cierto?, que es nuestra prueba de elaboración del pensum. Igual, la revisión del pensum, también vamos a pedir un documento. Y esto, bueno, todo esto va a ir como ya. Todo esto va a ir como en textos. Ya le vamos a completar esta parte, porque necesitamos el pensum para poder completar todo lo de acá, ¿sí? Entonces todo esto vamos a completar cuando tengamos el pensum. Igual el informe final es cuando se termine el proyecto. Entonces esta parte voy a borrar nada más para que quede pendiente. Dependiendo del pensum. Pero todo esto ya lo tenemos que hacer esta semana que viene. Hoy ya es jueves, ¿no? Sin G. Es jueves. Ya, todo esto lo vamos a llenar ya cuando tengamos todo lo que dijimos. A ver. Ya, en presupuestos creo que no va a haber como un presupuesto porque prácticamente sin presupuesto se va a hacer este. Lugar, fecha y firmas. Aquí en la parte de presentado por van sus nombres, ¿sí? Va Edison, Brian y necesitamos otra celda para Junior. Ustedes son los proponentes del proyecto, ¿sí? Entonces ese cuadrito tienen que llenar con sus datos y sus firmas digitales. Bibliografía, aquí recuerden, ¿se acuerdan que les dije vayan guardando toda la bibliografía de donde estamos sacando? Aquí va a ir todo lo que es bibliografía, de donde hemos sacado, no sé, definiciones, cifras, hemos sacado nosotros estadísticas, todas esas bibliografías van a tener que ir en esta sección. Bueno, en los anexos, la lista de estudiantes beneficiarios, dentro de esta lista van a estar ustedes, porque son quienes ya hicieron las 2 primeras fases prácticamente del proyecto. Entonces aquí van a estar sus nombres y
Tocará preguntar quién es más, o eso le adjuntaremos cuando ya se defina quiénes más van a estar. Determinación de los beneficiarios. O estos son los beneficiarios de la comunidad. No, ya me equivoqué. Ya, estos son los estudiantes beneficiarios, o sea, los del instituto. Y en este anexo 2, en cambio, son los beneficiarios de la comunidad, del barrio, no sé, de la organización, de donde vayamos a hacer. Bueno, esto ya solamente son papeles que tienen que revisar, pero como estamos haciendo conmigo, nunca hay peros en los proyectos. Listo. Eso. A ver, entonces hoy día vamos a trabajar en lo siguiente, ¿sí? Para ir avanzando. Vamos a trabajar primero en esto, en el resumen que todavía no tenemos, ¿sí? Entonces hoy día vamos a redactar el resumen, igual que todos los días. Vamos a tener unos 10 minutitos para hacer el resumen, por un lado. Por otro lado, esto del croquis, no, esto toca hacer con él. Esto toca hacer con Junior. Y otra parte que ya. Ahora igual ya les voy a colocar en la plataforma, ¿sí? Este formato y vamos a ir llenando estos espacios. Todo esto ustedes ya tienen porque ya hicimos, ¿no es cierto? Hemos ido haciendo de a poco, pero ya está solo para ir colocando. Entonces vamos a llenar estos espacios con lo que ya tenemos. De todas formas, igual yo tendré que revisar para ver si hay alguna modificación. Esto de aquí, estos indicadores, eso ya voy a investigar yo como qué indicadores nos permiten poner. O sea, yo podría escalas nada más, pero veamos si me dejan poner esas escalas. En la fórmula del indicador, bueno, esto también toca hablar con Fabricio. Aquí van mis datos. Lo que necesito es que llenen los datos que ya hemos hecho. Igual este cronograma, como ya le modifiqué un poco, ya estaría así como está, hasta donde está. Y además vamos a venir o vamos a seguir trabajando en lo que es el penso. Sí, o sea, esta semana quiero ya dejar poniendo por lo menos un borrador de penso. Entonces, el día de hoy trabajamos en el resumen, primero. Y segundo, vamos a trabajar en el penso. Ahora, para este penso, déjenme abrir algo. Para darles un poco la idea de la estructura que va a tener este penso. Ya, te voy a explicar aquí. Entonces, digamos que este es nuestro pensum de estudio. Entonces, vamos a tener en nuestra primera parte, yo voy a colocar el tema que vamos a tratar, sea cual sea. Y después, en este tema, yo voy a tener una serie de subtemas. No sé, subtema 1, ¿no es cierto? Subtema 2. Subtema 3, depende de cuántos subtemas tenga el tema. ¿Ya? Eso es de lo que vamos a dar en cada clase. Y vamos a ir armándolo como el pensum general. El tema 1, por ejemplo, sería como la clase 1. Pongámosle por clases también. Clase 1. Tema 1. No sé, en ofimática, ¿desde dónde se pueden empezar? Abrir programas de Yo Word. creo que de una introducción. ¿No es cierto? Porque dijimos ofimática. O introducción a la ofimática. ¿No es cierto? Si yo digo introducción a la ofimática, estoy diciendo que aquí voy a dar como una breve explicación de, por ejemplo, definición. Se me ocurre el tema 1. Me estoy inventando. Yo, ya saben, la experticia no está en esta área, pero puede ser por ahí. Entonces, primero digo introducción a la ofimática. Voy a decir la definición de la ofimática. Voy a hablar de las partes de la ofimática. No sé si tenga partes. Conceptos claves.
estén dentro de esto. Puede ser que hable de importancia y usos. Ya, yo qué sé, ya. Ahí van poniendo porque eso sí ya depende de su experticia como personas que están desarrollándose en el área de desarrollo de software. Ya, digamos que tengo este es como clase 1 y está preparada. De ahí voy a poner clase 2. Entonces aquí en la clase 2, ¿cuál va a ser el tema? No ¿Y sé, eso dónde va? ¿En qué tablita va esa información, profe? ya. Este pensum lo vamos a hacer nosotros mismos la tablita. Sí, no hay dentro del formato una tablita. Nosotros mismos vamos a elaborar una tabla y esta tabla Ya. la vamos a colocar como anexo en todo caso, ¿sí? ¿En Excel o en cualquier parte? La podemos hacer en Excel, pero después tenemos que pasarla a Word, ¿sí? Porque no Ya, es que profe. vamos a presentar el Excel ahí, sino el Word. Sino que esta es como la idea de cómo iría estructurada. Y aquí en la clase 2 iría igual, según el tema, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y así sucesivamente. Ahora, yo Ya. voy a necesitar, además de eso, una fila donde me digan cuánto va a durar la clase. Duración, no sé, 1 hora. Estoy inventando, no sé cuánto se demore. O 2 horas. Ahora, por recomendación o para que el curso sea aprovechado por la gente, yo diría puede ser unas 2 horas o es muy cansado tener 2 horas de clases para los adultos. No sé. Para ustedes es muy cansado. Para los que van a hacer, no sé, profe. ¿Y ustedes cómo se sienten con 2 horas de clase así virtual? 1 hora, no vamos a decir. Ya. Les pregunto porque a veces yo creo que sí es un poco pesado. Imagínense para personas adultos mayores. dos Claro, horas profe. ahí. Entonces, tenemos que planificar clases o tener clases de 1 hora. ¿Ya? Y lo mismo acá, si va a durar 1 hora, 1 hora. Para especificar cuánto va a durar. ¿Ya? Y vamos haciendo así, tema, subtema, ta, ta, ta. Ahora, además de eso, voy a colocar acá los materiales que voy a usar. No sé qué materiales necesitamos. Computadora, para nuestro caso está fácil. Computadora, Diapositivas. cuenta de Zoom, Ah, exacto. pero los... Ya. Diapositivas, no sé si textos, depende de la clase. ¿Qué más pueden necesitar? Pero vamos a poner todos los materiales que vayamos a usar. Y esto lo vamos a hacer en una celda que va a estar como a este lado. No importa que los materiales se repitan en una clase y en la otra. No, no importa. Ya. Ujú. No importa que se repita el mismo material, el mismo material. Ya en la clase 2, materiales tal cosa. Clase 3, materiales tal cosa. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque puede ser, ahora, si estas fueran presenciales, a veces se necesita otras cosas, ¿no? Pero nosotros estamos virtual, entonces siempre vamos a necesitar lo mismo. Si fueran otro tipo de talleres, como veíamos que decían talleres lúdicos de no sé qué. En cambio, cuando se habla de lúdico, si tengo otros materiales, porque ya depende del tipo de estrategia que vaya a usar. Ahora nuestras estrategias son clases por Zoom, entonces no va a cambiar el tipo de materiales. Entonces vamos a hacer también esta tablita para el pensum. Ahora para el pensum sí les voy a dejar que hagan para todo el fin de semana. El resumen lo vamos a hacer ahorita, pero el pensum sí van a tener el fin de semana porque para esto sí tienen que investigar. Tiene que estar bien hechito. Una vez que ya tengamos el pensum, yo voy a hablar con Fabricio, no sé si él sea el profesor que nos revise, yo creo que sí, ¿no? Porque es el coordinador de Profe, las... en las clases hay que poner los 5 días de la semana. Depende de cuánto vaya a durar el curso. Verá que es curso de ofimática, yo no sé cuánto tiempo se necesite para enseñar eso, Ya. pero sí, en eso sí vayan ustedes como revisando. Digamos que se necesita un mes, pues tocará hacer una planificación para un mes. De lunes a viernes preferiblemente, o puede ser que no sea todos los días, sino por ejemplo un mes, pero que sea lunes, miércoles y viernes, ¿no es cierto? Entonces, 3 veces a la semana. Lo Y que el no, día hay que poner ahí. no, aquí solo lo que necesito es clase 1, clase 2, y de ahí la distribución y de cómo se vaya a dictar, lo decidimos en función del número de clases que tengan. Ya, profe. Eso. Pero este sería como un formato
a seguir un poco o la idea del formato que vamos a usar nosotros para plantear nuestro pensum, ¿no es cierto? Es como una idea. De ahí, si ustedes creen que puede haber un formato más chévere o consideren que hay algo más bonito que tener así, yo no tengo problema, pero lo que sí debe tener de información, temas, subtemas, tiempo de duración de cada clase y los materiales necesarios. Eso sí necesitamos que esté ahí. Ahora el profesor y eso ya se define cuando ya las personas vayan a ejecutar. Este sí se va a quedar para que hagan todo el fin de semana. Ustedes sí tienen comunicación con Junior, ¿no es cierto? Y si está trabajando con Sí, usted, profe. ya, perfecto. Entonces, esto tienen que hacerlo en conjunto con él. Ahorita vamos a tener, como les dije, los 10 minutos para hacer el resumen. Sí, entonces, son las 9:02, 9:15. Sí, 9:15. Profe, ¿puede pasarnos la estructura del Word que estaba en antes en blanco? Sí, ya ahorita entonces ya les subo el Word y les voy a subir también para que se acuerden qué elementos pedía, ¿ya? Ya, profe ya está escribiendo el señor de las prácticas. Ya, Ajá, ya quiere hacer reunión a las 8:50 mismo estaba haciendo, pero ya. Entonces hagamos lo siguiente. Yo les subo el Word, les subo este archivo para mañana el resumen y tienen hasta el domingo para hacer el pensum, para que lo suban a plataforma. ya, profe. Ya, perfecto. Entonces, por hoy nos despedimos, ya que les toca irse a prácticas. Nos vemos el día de mañana para revisar el resumen. Ya casi está lleno nuestro formato. El Ya, día de profe. mañana quedamos en la noche, ¿no? ¿A qué horas quedamos? Sí, a las 8, A Inge. las 8. Ya. O Entonces, era el 9, no me acuerdo. 8 de la noche quedamos. Entonces, el día de mañana, 8 de la noche nos reunimos. O sea, no habría la clase a las 8 de la mañana, sino a las 8 de la noche sería nuestra clase, que viene a ser como la reunión que vamos a tener entre todos. ¿Les parece? Sí, Inge. Sí, profe. Entonces, nos vemos a las 8 de la noche el día de mañana. Sin más, buen día, buena tarde y que les vaya bien en sus prácticas. Igualmente, Igualmente, Inge. profe, Hasta hasta luego. luego. Hasta